Buenas noches a todos los integrantes y oyentes de este grupo de pensamiento crítico latinoamericano. Yo soy Fran Bedoya, historiador de la Universidad Nacional de Medellín, y hoy les quiero comentar un texto que hace parte de un libro que salió en el año 2012, que se llama Pensar desde la izquierda, mapa del pensamiento crítico para un tiempo en crisis. Este libro es de varios autores y entre esos autores está el esloveno Zizek, y él escribió un artículo que se llama Fascismo de izquierdas, la ira, el resentimiento y el acto. Como ya lo mencionó León, este artículo es una crítica, es una interpelación, es un comentario a un libro que escribió, esto también lo va a pronunciar obviamente mal, porque es pronunciar alemán en español antioqueño. Slutaidai, Slutaidai, así es que se pronuncia. Y él escribió un libro que se llama Ira y Tiempo. Entonces, alguno de los compañeros creo que hizo una mala lectura y dijo que esto era un texto projudío sionista, y no hay tal. Obviamente este artículo va a tratar un tema del judaísmo-cristianismo, y enseguida vamos a ver por qué, pero pues decir que este es un texto pro-judío sionista, pues me excusa el compañero, pero esa fue una mala lectura. Entonces yo simplemente voy a hacer una primera parte, que es exponer de qué se trata este artículo, y luego voy a agregar algunos elementos de análisis. Voy a tratar de ser breve y de ser claro porque este texto de Zizek, ustedes saben que Zizek es un filósofo y es psicoanalista. Entonces aquí hay unos elementos de análisis políticos y psicoanalíticos. Entonces eso va enredando un poco el tema, pero voy a tratar de ser pedagógico y de demostrar que es muy acertada la crítica que hace Zizek a eh, Slutaidak. Eh, y entonces voy a iniciar. Esta era solo la introducción. Sisek empieza su primera parte del artículo, muestra cuál es la tesis Slutaidak. Esa tesis que él desarrolló en su libro Ira y Tiempo desarrolla inicialmente dos conceptos: el concepto eros y la contrapartida a ese concepto, que es timos. Eh, Frente al eros, que es la lógica de la posesión, de la producción y del gozo de los objetos, del goce, eros dice que se le contrapone otra parte que es timos, que es la envidia, la competición, el deseo de reconocimiento. Entonces, según Slutaidak, solo mediante un análisis basado en timos, la envidia, la competición, el deseo de reconocimiento, eh, solo basado en esa dualidad, en esa envidia, en esa competición, en ese resentimiento de deseo de ser reconocido, solo a partir de esa dupla se puede dar cuenta lo que ocurrió en los 90 cuando se desintegró la Unión Soviética. Entonces, este es el argumento de Slutaidag. Él dice que en los 90, cuando se derrumbó la Unión Soviética, esa lógica del estatismo revolucionario, de la lógica mesiánica que tomó, según él, el comunismo, que allí lo que había concentrado era la ira y la venganza total. Y él lo pone en una onda de tiempo muy larga, y él dice que originariamente eso empieza con el judeocristianismo y encuentra su encarnación en el proyecto comunista. O sea que este filósofo alemán, Slutaidak, hace un juicio
muy fuerte porque pone a la izquierda como que la izquierda hace parte de una lógica, de un proceso de resentimiento que empieza con el judeocristianismo. Que un poco él arrastra eso porque este es un filósofo que hace la biografía de Nietzsche, es experto en Nietzsche, y Nietzsche desconfiaba mucho del comunismo, pero yo creo que no, Nietzsche no llegó pues a esta categoría tan totalizante de decir que la izquierda es un fenómeno de envidia, de competición, de deseo de reconocimiento, que, que el comunismo pues empieza con esa ira que empezó el judeocristianismo. Eso es una tesis que precisamente es la que Zizek va a poner en duda. Y entonces dice el autor alemán Sloterdijk que cuando se cae el comunismo, lo que se está cayendo es un largo proceso que empezó con el judeocristianismo, que es el comunismo, que es toda todo el momento de cómo originariamente el judeocristianismo y la encarnación secular del proyecto comunista es lo que se derrumba en los 90, que es una tesis bastante controvertida. Entonces, Sloterdijk eh, va a proponer una historia alternativa de Occidente, pero es una historia, según él, de la ira. Y va a decir que la ira de Occidente son todas las mutaciones judeocristianas. Y los comunistas caen en ese devenir, lo cual es una idea que personalmente no estoy de acuerdo, y mucho menos decir que la izquierda es un proyecto de resentimiento y que trae todas esas banderas de la ira judeocristiana en Occidente. Entonces, eh, voy a pasar otro audio. Entonces, Sloterdijk va a desarrollar esa idea de que hay un día, una idea de un día del juicio final, donde, cito textualmente, en el que por fin se reembolsarán íntegramente todas las deudas acumuladas y renacerá este mundo podrido, encuentra su forma secular en el proyecto de la izquierda moderna. Aquí el agente del juicio ya no es Dios, sino el pueblo. Los movimientos políticos de izquierda son una especie de bancos de ira que recogen las inversiones iracundas de las personas con la promesa de una venganza total. Cierro comillas. Es decir, lo que le preocupa a Zizek es que este filósofo alemán, Sloterdijk, va totalizando y todo el movimiento de izquierda lo pone en esta situación como que si fuera la izquierda simplemente un proyecto de acumulación de la ira y del resentimiento. Y peor aún, va a desarrollar un concepto, este filósofo alemán, Sloterdijk, que es el fascismo de izquierdas. Esa expresión en una nota de pie de página CISEC nos muestra que esa expresión la va a tomar de Habermas. En el año 1968, él utilizó la expresión fascismo de izquierda. Él denominaba así a la violencia que perpetraban los manifestantes estudiantiles que deseaban reemplazar, según él, el debate por acciones violentas. Pero luego este filósofo alemán, el Sloterdijk, va a retomar mucho este concepto de fascismo de izquierda para decir que a fin de cuentas el fascismo a la larga es una reacción al proyecto izquierdista de ira emancipadora. O sea que esto es muy complejo porque primero dice que el fascismo es una reacción al proyecto izquierdista de ira. Y ahí hay dos cosas muy cuestionables, porque reduce al proyecto de la izquierda, que es el marxismo, lo reduce a ser un proyecto judeocristiano de resentimiento y de acumulación de ira. Y dice que el fascismo es la respuesta a eso. Yo creo que ahí un filósofo que a mí también me gusta, porque he leído sus biografías que son excelentes, pero ya en esta parte creo que se iba pasando y hace un juicio totalizante de la izquierda que no es correcto. Y por eso creo yo que Zizek da en el punto, o sea, logra muy bien desenmascarar esto y en este artículo de la izquierda
hoy, pensar la izquierda hoy, hace una buena precisión, porque ya muchas personas, sin haber leído esto, muchas veces están deslegitimando los procesos de izquierda, diciendo que la izquierda que la izquierda es igual al fascismo, o que la violencia de la izquierda es que se pueden equiparar Hitler con Stalin. Entonces, eh, hay mucha gente que es muy ligera para hacer estos juicios y bueno, un filósofo alemán de la estatura y de la popularidad de Sloterdijk que vaya diciendo que finalmente la izquierda es un movimiento de acumulación de la ira y del resentimiento, pues Zizek en buena hora, creo yo, hace una crítica a este autor. Entonces Zizek, eh, aquí viene un párrafo donde le hace la crítica fuerte a Sloterdijk. Voy a leer textualmente lo que dice Zizek. Abro comillas. ¿Cuál es entonces el programa positivo, entre comillas, de Sloterdijk? Tal y como indica el título de la conclusión de Ira y Tiempo, su libro, se trata ante todo de ir más allá del resentimiento, entre comillas ese resentimiento. Es necesario deslegitimar y romper el lazo fatal urdido entre los intelectuales y el resentimiento, ya se trate de pensadores feministas, poscolonialistas o ecologistas. Es necesario reafirmar alto y claro el enfoque liberal, cuya primera formulación fue la hallada por John Locke, la triada vida, libertad, propiedad, triada curada del resentimiento gracias a la amarga píldora nietzscheana. Es necesario que aprendamos a vivir en una cultura mundial postmonoteísta, en una meritocracia antiautoritaria y respetuosa con las normas de la civilización y los derechos del individuo, condenada a un equilibrio frágil entre el elitismo e igualitarismo. Es necesario que articulemos un código de conducta liberal, eficaz, que equilibre las interacciones entre los diversos agentes del timos, o sea, el resentimiento, y que salga así del camino fatal que nos lleva a la destrucción ética y ecológica. Cierro comillas. Este es el párrafo con ironía que le está devolviendo Zizek a Sloterdijk. Qué horror ese nombre, me da una dificultad pronunciarlo. Pero en este párrafo que acabo de leer, Zizek le está diciendo, listo, entonces la fórmula para dejar el resentimiento y la ira es que tenemos que adaptarnos, dejar el resentimiento y adaptarnos al mundo liberal eficaz, al mundo de la vida, la libertad y la propiedad, que es algo sin resentimiento. O sea, que finalmente el proyecto de izquierda, como es resentimiento e ira, lo único que tenemos que hacernos es adaptarnos al mundo liberal europeo, que es el capitalismo, finalmente. Entonces voy a resumir para aclararme y para aclararnos. Sloterdijk hace una generalización muy dura, que es poner a todo el proyecto de la izquierda en un devenir judeocristiano de resentimiento y de venganza, eh, y dice que el comunismo finalmente fue eso, y que lo que se derrumbó en el año 91 fue ese proyecto de resentimiento. Y luego más adelante va a decir que todas las posturas violentas de la izquierda es un fascismo de izquierda, que como si eso fuera inevitable, o sea, como si el proyecto de izquierda solo puede desencadenar en esa violencia que se termina pareciendo al fascismo, dado pues que ese relato de que el comunismo es resentimiento. Entonces Zizek le va desmontando todos estos argumentos y va señalando que a la larga, al final, lo que quiere hacer este filósofo alemán es Sloterdijk, es meternos en la lógica de que hay que dejar el resentimiento y la ira y que tenemos que calmarnos y adaptarnos al mundo, iba a decir neoliberal exactamente, el mundo liberal occidental, que es el neoliberalismo, adaptarnos a esa triada de la igualdad, de la propiedad, de los derechos del individuo. Entonces ese es, según Zizek, un camino falso. Hay en el texto un párrafo donde Zizek, digamos,
trata de resumir con ironía lo que está diciendo Sluthaida. Dice, en nuestra época, cuando la rabia global alcanza sus niveles de saturación, encuentra dos salidas posibles. El Islam, que es la ira de las víctimas de la mundialización capitalista, y las explosiones irracionales de la juventud. Quizá habría que añadir a esta lista el populismo latinoamericano, o sea, entre comillas hablo yo, nosotros seríamos otros iracundos, el activismo ecologista, el anticonsumismo y el resto de formas de resentimiento antiglobalización, siguiendo pues la lógica de Sluthaida. El movimiento de Porto Alegre no logró imponerse como Banco Mundial de la Ira, siguiendo la lógica de Sluthaida, por su carencia de visión alternativa positiva. Sluthaida, dice Zizek, menciona incluso un murmullo fascista de izquierda que renace en los márgenes del mundo universitario, murmullo del cual imagino que yo formo parte, dice Zizek. O sea, Zizek le está cobrando a Sluthaida de que quiera decir que todos los intelectuales o todos los militantes de izquierda son simplemente unos iracundos. Entonces, bueno, luego de hacer esta crítica, entonces dice Zizek, vamos a responderle a Sluthaida y hablemos de resentimiento, porque el resentimiento sí existe. Y para eso va a utilizar ya unos conceptos psicoanalíticos que son un poco más complicados, que voy a tratar en un pequeño audio de explicar esto. Esto ya no lo tiene el texto, sino que es una explicación muy apresurada de un concepto del psicoanálisis que es el superyo y de un concepto que manejó Kafka de la culpa, el sentimiento de culpa en la carta al padre. Bueno, los que sepan de psicoanálisis o los demás me excusan porque lo que voy a decir es muy apresurado, pero más o menos la explicación del aparato psíquico que hace Freud es que, y digamos, en la cultura, eh, los individuos están en un devenir, en una situación muy complicada donde el ser humano no es solo conciencia como quiere la religión y la psicología tradicional, sino que Freud hace el descubrimiento del inconsciente. Y ese inconsciente eh, se va desarrollando, bueno, esa palabra está mal utilizada, no es que se va desarrollando, sino que el ser humano va con el contacto con la realidad y con el sufrimiento, va haciendo la conciencia, pero la conciencia es solo una parte mínima de su aparato psíquico. Hay una parte más profunda que es el inconsciente, que es el descubrimiento freudiano. Pero hay otra parte que es el sentimiento de culpa, que es el superyo, que es un tirano. O sea, una persona débil, según el psicoanálisis, no es que haya seres humanos perfectos, sino que hay seres humanos hay unos más equilibrados que otros, pero digamos, una persona débil es el que tiene su yo, la conciencia muy débil, y lo tiraniza. Su propio inconsciente que lo lleva, lo mete en problemas porque busca el placer de una manera irracional, y después de que se mete en líos, viene el inconsciente, su propio sentimiento de culpa, el super yo, y lo acaba. Es decir, alguien débil, alguien con su aparato psíquico débil, es que tiene su yo muy débil y le obedece a dos tiranos, al ello, al placer, a la voluntad de vida sin miramiento, y al otro tirano que son las riendas, que es el super yo. Un poco en psicoanálisis se utiliza esta expresión, es como si un potro salvaje y va un jinete. El potro salvaje es el ello que quiere placer, que quiere correr, y está el jinete. Las riendas viene a ser el super yo. Si usted le aprieta mucho las riendas, ¿qué ocurre? Que usted prohíbe la vida, como hace la iglesia, o sea, prohíbe la vitalidad. Entonces, si las riendas son muy fuertes, el ello, el potro salvaje, no corre. Y si no tiene riendas es peor, porque el potro salvaje sale y hace el que está cabalgando el jinete, también va. Entonces lo que hay que es saber gobernar, reconocer el inconsciente hasta donde sea posible y gobernar. Y el sentimiento de culpa, las riendas, también hay que controlarlo porque es otro tirano. Pues ya aquí me metí en otro problema muy grave que es el psicoanálisis, pero eso merecerá otro estudio en otro lado. Pero hice esta pequeña disertación porque el cristianismo, el judeocristianismo, trabaja es con ese sentimiento de culpa, porque siempre nos deja en culpa. Entonces dice Zizek,
El cristianismo nos impone una deuda aún más pesada. Estamos en deuda con Cristo para siempre. Existe un término freudiano para designar este tipo de expresión excesiva de la cual nunca podemos desembarazarnos, el superyo. Tradicionalmente se ha considerado el judaísmo la religión del superyo, de la subordinación del hombre a un Dios celoso, poderoso e intratable, por oposición al Dios de los cristianos, Dios de amor y misericordia. Sin embargo, es precisamente al no reclamarnos el precio de nuestros pecados y al pagarlo, él mismo, como este Dios de la misericordia cristiana, logra establecerse en cuanto instancia suprema del super yo. Comillas, he pagado el más alto precio por vuestros pecados, así que estaréis en deuda conmigo para siempre. Entonces dice Zizek, él se imagina, es tentado imaginarse cómo sería Hitler dirigiéndose a los judíos diciéndoles, os perdonamos vuestros crímenes, pero nunca os perdonaremos el que nos hayáis obligado a cometer actos de violencia. Es decir, precisamente, el resentimiento tiene mucho que ver con esta cultura judeocristiana y hace parte, pero lo que hace Sluterdijk de decir que la izquierda es la cúspide, son los abanderados de ese resentimiento, ya eso es un debate que Zizek no comparte y que me parece muy apropiado para nuestras discusiones de izquierda. Entonces Zizek recuerda también el texto de Kafka en su carta al padre, donde él decía, abro comillas, dice Kafka, la acumulación de todos esos momentos en los que, según la opinión que claramente manifestabas, me habría merecido unos golpes, de los que apenas si me libre por efecto de tu misericordia, hacía nacer en mí una vez más una gran conciencia de mi culpabilidad. Me tenías atrapado desde todos los lados a la vez. Entonces ya Zizek, listo, le dice al filósofo alemán, a Sluterdijk, bueno, vamos a hablar de resentimiento. Y ya para finalizar, le lanza una tesis más atrevida, que es la que voy a dar a continuación, y espero que sea el último audio porque ya me alargué. Bueno, yo me metí un problema muy grande porque ya no es solo Freud, sino Lacan, y Lacan es muy difícil de entender, pero bueno, más o menos esto, y me excusan pero estoy tratando de hacer una síntesis para no alargarme, es que Lacan hace una asociación con la obra de Kant y Sade. Saben que Kant es el filósofo de la Ilustración, es el filósofo del deber, del cumplimiento del deber, y Lacan hace una lectura muy provocativa que es Lacan con Sade. Ustedes saben que Sade es este personaje oscuro de la provocación, eh, que saca pues toda una erótica que pone en duda la moral católica cristiana de los franceses. Bueno, Sade, el de los cuentos eróticos y todo. Entonces él dice que Kant, no es que Kant fuera un sádico reprimido, más bien Sade era un criptocantiano. ¿Qué quiere decir esto? Dice Zizek, es importante recordar, abro comillas, que el interés de Lacan ante todo es Kant y no Sade. Con más precisión, le interesan las consecuencias últimas y las premisas implícitas de la revolución ética kantiana. Cierro comillas. Es decir, toda la idea de la ilustración, del, del salir de la condición de menor de edad, de ser dueños de uno mismo, del cumplimiento del deber, Lacan le pone ahí otra cosa muy complicada y es que él dice que el propio deseo también está incluido en ese cumplimiento del deber y que no necesariamente es algo patológico. O sea, lo que está haciendo Lacan es tratar de salvar al mundo de esa culpabilidad, de ese super yo en el cual nos impusieron por el solo hecho de existir. Y que sí, el seguir su propio deseo recubre por tanto la idea de cumplir su deber. Yo sé que aquí ya nos complicamos porque estamos hablando de deseo, de goce, de política, pero más o menos es que Zizek le devolvió a Sluterdijk, le devuelve el concepto de resentimiento para decir
que no es tan fácil la lectura del mundo decir de que hay una gente calmada y que hay otros resentidos que somos los izquierdistas y que nuestro programa es un programa de ira y resentimiento. Él dice, no, sálgase de esa lógica que los seres humanos somos otro asunto más distintos. Y termina diciendo, y aquí lo va a citar textualmente, así sé, abro comillas, lo verdaderamente traumático para el sujeto, incluido el Lutaidai, incluido él, no es el hecho de saber que es imposible llevar a cabo un acto puramente moral, que su libertad no es sino una apariencia de libertad, una simple ilusión inducida por la ignorancia que tiene el sujeto de las motivaciones reales de sus actos. No, lo verdaderamente traumático es la libertad misma, el hecho de saber que la libertad es realmente posible. Y buscamos desesperadamente determinaciones patológicas para no tener que reconocerlo. En otras palabras, la verdadera teoría freudiana no tiene nada que ver con el hecho de tratar de reducir toda autonomía ética a una simple ilusión basada en la represión de, entre comillas, las viles pulsiones de nuestra libido. Voy a tratar de traducir esto a colombiano antioqueño. Zizek lo que está diciendo es que lo verdaderamente traumático no es que todo acto puramente moral de búsqueda sea una lucha contaminada por un resentimiento o los viles motivos del ser humano escondidos. No, él dice que lo verdaderamente traumático es que el ser humano también aspira a la libertad y que esa libertad misma siempre le encontramos una patología o un resentimiento y dice que no, que la verdadera teoría freudiana lo que quiere es liberar al sujeto de ese superyo, de ese resentimiento. Y por lo tanto no podremos aceptar que es que la izquierda es un proyecto de resentimiento, sino que la izquierda busca un proyecto de libertad y no necesariamente eso es una patología del resentimiento de Occidente o de la acumulación de la ira. Dice Zizek, no, lo traumático es que los proyectos de libertad siempre le encontramos alguna patología, siempre le encontramos como eso, la ira o el resentimiento, ¿no? Eh, Me imagino yo que este texto no es definitivo, sino que la respuesta sería mucho más grande. Y es que tenemos que esforzarnos, los que somos hombres y mujeres de izquierda, en demostrar que el marxismo no es un proyecto de resentimiento judeocristiano. Eh, y claro, esto lo hizo la Escuela de Frankfurt, esto lo hizo Stanislao Zuleta. La izquierda requiere, o sea, es posible, es anhelable juntar el marxismo con el psicoanálisis, no para crear otro dogma más complicado, sino para conocer también nuestra libido. Es verdad que llegan sujetos como Stalin, que no era tampoco pues un demonio como Hitler, sino que es un hombre autoritario y que es un hombre que sí, que va a fusilar a muchos de sus camaradas, pero que era, o sea, es decir, cada uno de los sujetos de la izquierda también tenemos un super yo, también tenemos un ello desbocado o somos equilibrados, es decir, la izquierda no es no es, o sea, los hombres de izquierda eh, no somos puros, pero tampoco somos puro resentimiento, es decir, el psicoanálisis y el marxismo, eso lo han intentado unir la Escuela de Frankfurt, Stanislao Zuleta aquí, es decir, al marxismo hay que ponerle un poco de estudiar el tema del, de la psiquis humana, porque también tenemos muchos compañeros de izquierda que llegan al poder y cometen atropellos, pero eso no significa entonces que la izquierda sea solo estanilismo, o que la izquierda, cuando se ha vuelto violenta, entonces la izquierda es fascismo. No, hay que empezar a quitar esas categorías totalizantes y tenemos que liberarnos de esos filósofos amigos del mundo liberal occidental que nos quieren normalizar, que nos quieren quitar la ira y el resentimiento. Dice Zizek, no, no es quitar la ira y el resentimiento, es antes hacerla visible y no necesariamente es patología. Patología es decir que el camino hacia la libertad no es posible. Bueno,
me iba como apasionando, pero es un texto, sí, es de verdad difícil, que requiere leerse con lupa, y los que quieran estudiar psicoanálisis conmigo será por otro canal. Muchas gracias.